El Consejo de los 17 Mundos debería haberlo pensado mejor. De verdad que debería haberlo hecho. Pero no, solo tenían que empujar al pequeño planeta azul más allá de su límite. Ahora todos nos escondemos bajo nuestros escritorios metafóricos, esperando a que caiga el martillo. Ah, disculpen mis modales. Permítanme presentarme. Soy Jorax Beltrán, historiador principal de los archivos galácticos, y por desgracia, el cronista designado de lo que muchos llaman la calamidad terrestre. Aunque, entre nosotros, prefiero decir que en aquel momento un grupo de políticos estirados estaba en serios problemas. Permítanme describirles cómo empezó todo. Sorprendentemente, no en la Tierra. No, este desastre comenzó en los relucientes salones de la Gran Asamblea en Vitruvia Prime, donde seres de todas las formas, tamaños, longitudes y estilos de vestir cuestionables se reunieron para decidir el destino de incontables mundos. No se puede permitir que los humanos se expandan más allá de su sistema solar, declaró el gran canciller Zoltán, pero sus antebrazos gesticulaban frenéticamente mientras su piel morada se tiñeba de un tono berenjena más intenso. Su historia está llena de conflictos, y su entretenimiento glorifica la violencia. Todavía comen animales de verdad. Animales. La asamblea estalló en exclamaciones de horror. La embajadora Plixer de la colmena mantideana casi se desmaya, con las antenas curvadas en señal de angustia. Además, continuó Zoltán, bajando la voz dramáticamente, tienen armas nucleares apuntándose. ¿Qué tipo de especie se encuentra en peligro de extinción? Claramente son demasiado inestables para unirse a la sociedad galáctica. Estaba allí, tomando notas en un rincón. Recuerdo haber puesto los 3 ojos en blanco. Si hubiera tenido un cuarto, también lo habría sacado. Verás, de hecho, había visitado la Tierra varias veces. Como parte del programa preliminar de intercambio cultural, pasé casi 2 ciclos estándar viviendo entre humanos. Había comido su pizza. Había visto su reality. Incluso había intentado algo llamado karaoke después de consumir demasiado de su bebida de grano fermentado. Los humanos no eran perfectos, pero eran fascinantes, adaptables y sorprendentemente amables cuando los conocías. ¿Pero el Consejo? Ya habían tomado una decisión antes de que el primer transbordador diplomático oficial aterrizara en la Tierra. La delegación humana llegó 6 rotaciones después. Eran 5. El embajador Mateo Torres, un hombre alto y digno con una medalla de plata en la sien, Leila Patel, su científica jefa, la coronel Diane Jackson, su agregada militar, Thomas Nakamura, su enlace cultural, y, finalmente, Olivia Wells, su negociadora principal. Nunca olvidaré su aspecto al entrar en la Gran Asamblea por primera vez. Sus rostros no delataban nada, pero sus ojos, lo captaban todo. Sabían que los estaban juzgando. Sabían que tenían las probabilidades en su contra. Embajadores de la Tierra, la voz de Zoltán resonó en la cámara. Se encuentran ante el Consejo de los 17 Mundos. Hemos deliberado sobre su solicitud de membresía provisional y hemos tomado una decisión. Olivia Wells dio un paso al frente, menuda para sus estándares, con cabello oscuro y una mirada penetrante que parecía atravesar la farsa como un soplete de plasma a través de la mantequilla. Antes de anunciar su decisión, hola, canciller, dijo con voz serena, pero que se oyó en cada rincón de la sala. Solicitamos la oportunidad de dirigirnos a los representantes allí reunidos. Zoltán hizo un gesto de desdén con la mano. Puede hablar, pero sea breve. La decisión del Consejo es inapelable. En ese momento, aumenté la sensibilidad de mi grabadora. Algo me decía que sería importante. Olivia Wells asintió y se giró para mirar a los delegados reunidos. Distinguidos representantes de la comunidad galáctica, nos presentamos ante ustedes no como conquistadores ni amenazas, sino como vecinos. La Tierra tiene una historia compleja, sí. Hemos librado guerras. Hemos cometido errores. A veces hemos sido crueles unos con otros y con nuestro mundo. Hizo una pausa, recorriendo la habitación con la mirada. Pero también hemos creado arte que puede conmover hasta las lágrimas. Hemos desarrollado medicina que ha salvado miles de millones de vidas. Hemos contemplado las estrellas no con miedo, sino con asombro. Y ante nuestros propios defectos, una y otra vez hemos optado por ser mejores. El embajador Plixer parloteó nerviosamente. Pero sus armas, su capacidad de violencia.
El coronel Jackson dio un paso al frente entonces. Nuestras armas existen porque aprendimos, con dolor, que a veces hay que defender la paz. Pero consideren esto. Hemos tenido la capacidad de destruir toda nuestra civilización durante más de 200 años. Nunca la hemos usado. Ni una sola vez. Eso no es nada tranquilizador, murmuró Zoltán. El doctor Patel habló a continuación. Entendemos sus preocupaciones, pero el aislamiento no nos hará menos peligrosos. Solo garantizará que nos desarrollemos en la oscuridad, sin la sabiduría ni la guía de la sociedad galáctica. ¿De verdad es eso lo que deseas? Miré a mi alrededor. Algunos delegados parecían pensativos. Otros se mostraron escépticos. Pero ninguno parecía convencido. Thomas Nakamura se adelantó con un pequeño dispositivo. Con su permiso, nos gustaría compartir algo con ustedes. Activó el dispositivo. De repente, la cámara se llenó de música. No la precisión matemática de los armónicos centauros ni las melodías telepáticas de los Bore. Esta era música humana. Cruda. Emotiva. Imperfecto. Durante 3 minutos, nadie habló. Cuando se apagó la última nota, vi a varios delegados secándose las lágrimas apresuradamente. El embajador Torres finalmente habló. Esa pieza se llama Oda a la Alegría. Fue escrita por un ser humano sordo. A pesar de su discapacidad, creó una belleza que ha perdurado durante siglos. Esta es la humanidad en su máxima expresión. Esto es lo que podemos ser con tu ayuda. Por un instante, solo un instante, pensé que lo habían logrado. Pensé que habían cambiado de opinión. Entonces el canciller Zoltán se aclaró la garganta, una actuación conmovedora. Sin embargo, el Consejo ha decidido que la Tierra quedará en cuarentena. No se permitirá el paso de naves humanas fuera de su sistema solar. No se reconocerán colonias humanas. Esta cuarentena permanecerá vigente hasta que la humanidad demuestre que ha superado sus tendencias violentas. La delegación humana permaneció inmóvil. La única señal de su asombro fue la leve apertura de los ojos del embajador Torres. ¿Podemos preguntar? Preguntó Olivia Wells con una voz aterradoramente controlada. ¿Qué criterios se utilizarán para determinar cuándo hemos superado estas tendencias? El Consejo revisará su estatus dentro de 1000 años terrestres, respondió Zoltán con suficiencia. 1000 años. Una sentencia de muerte para su programa espacial. Una garantía de que generación tras generación de humanos mirarían las estrellas y sabrían que tenían prohibido alcanzarlas. Ya veo, dijo Wells. Miró a sus colegas, una comunicación silenciosa entre ellos. ¿Y esta decisión es definitiva? ¿No hay recurso? Ninguno, confirmó Zoltán. El Consejo ha hablado. El embajador Torres dio un paso al frente. Respetuosamente, nos retiramos de este proceso. La Tierra determinará su propio camino. No puedes retirarte, dijo Zoltán, repentinamente inseguro. Pero la cuarentena se cumplirá. Torres sonrió entonces. No fue una sonrisa agradable. Claro que sí. Buenos días, canciller, estimados miembros del Consejo. Y con eso, la delegación humana se dio la vuelta y salió de la gran asamblea. No hubo gritos ni amenazas, solo 5 humanos, marchándose con la dignidad intacta. Bueno, dijo Zoltán, después de que se marcharon, eso salió mejor de lo esperado. Apagué mi grabadora y me escabullí. Necesitaba hablar con los humanos antes de que se fueran. Los alcancé en la sala de embarque. Embajador Torres, grité. Jorax Belcheran, Archivos Galácticos. ¿Puedo hablar? Torres se giró, el reconocimiento suavizó ligeramente sus rasgos. Historiador Belcheran, recordamos con cariño su visita a la Tierra. Lamento profundamente la decisión del Consejo, dije. Es miope y, si me permite la franqueza, profundamente estúpida. Eso le arrancó una pequeña sonrisa al coronel Jackson. Agradezco la honestidad. ¿Qué hará la Tierra ahora?, pregunté. Olivia Wells me miró, y algo en su expresión me dio escalofríos. Nos iremos a casa, historiador Belcheran. Le diremos a nuestra gente que las estrellas aún no están para nosotros. Y entonces haremos lo que los humanos siempre hemos hecho ante una puerta cerrada. ¿Cuál es?, pregunté,
aunque sospechaba que sabía la respuesta. La doctora Patel respondió con voz suave pero firme. Construiremos una llave. Se fueron ese día. El registro oficial indica que aceptaron la decisión del Consejo con gracia y regresaron a su mundo en cuarentena para reflexionar sobre su naturaleza violenta. De modo que ese registro oficial es, por usar una expresión humana, una completa basura. Lo que realmente ocurrió durante los siguientes 5 años terrestres se ha convertido en leyenda. Una pesadilla. Primero llegó el silencio. La Tierra continuó transmitiendo su entretenimiento y noticias como siempre, pero todos los canales diplomáticos quedaron en silencio. Las estaciones de monitoreo alrededor del sistema solar reportaron actividad normal, naves yendo y viniendo de su colonia lunar, tráfico regular hacia su puesto avanzado en Marte y las operaciones mineras en su cinturón de asteroides. Todo sigue igual. El Consejo, en su infinita sabiduría, interpretó esto como una aceptación de su veredicto. Mira, dijo Zoltán a puerta cerrada, definitivamente no debía grabar. Los humanos ahora conocen su lugar. La primera señal de que algo andaba mal llegó 3 años terrestres después del inicio de la cuarentena. La estación de monitoreo en el límite del sistema solar quedó en silencio. Cuando llegó un equipo de investigación, encontraron la estación intacta, pero completamente abandonada. No había señales de lucha. No había transmisiones de emergencia. La tripulación simplemente desapareció. Un fallo técnico, según el informe oficial. La tripulación fue evacuada a la Tierra. Excepto que la Tierra afirmó no saber nada al respecto. Nuestros sensores muestran que su estación funciona con normalidad, dijeron al ser contactados. Quizás debería revisar su equipo. La segunda señal llegó 6 meses después, cuando 3 estaciones de monitoreo más en sistemas vecinos se apagaron el mismo día. De nuevo, no hubo llamadas de socorro. No hubo escombros. Sin explicación. El Consejo envió naves militares esta vez. Encontraron estaciones vacías con comidas a medio terminar en las mesas e informes inacabados en las pantallas, como si todos se hubieran levantado y marchado en medio de sus rutinas diarias. El virus comenzó a propagarse por los 17 mundos. ¿Qué hacían los humanos? ¿Cómo lo hacían? Se suponía que la cuarentena sería impenetrable. El Consejo convocó una sesión de emergencia, a la que asistí como historiador oficial. El ambiente era considerablemente menos petulante que la última vez. Necesitamos establecer comunicación con la Tierra inmediatamente, insistió la embajadora Plixer, con las antenas temblando de ansiedad. ¿Y qué?, exigió otro delegado. Lamento haberte encerrado en tu sistema solar. Por favor, no nos hagas daño. Es mejor que esperar a lo que estén planeando, respondió Plixer. El canciller Zoltán golpeó el mazo para imponer orden. No hay pruebas de que la Tierra esté detrás de estas desapariciones. Es imposible que hayan desarrollado tecnología para eludir nuestras medidas de cuarentena tan rápidamente. Fue entonces cuando se abrieron las puertas de la cámara y entró Olivia Wells. No era una transmisión. No era un holograma. La diplomática humana, en persona, ante el Consejo que había desterrado a su pueblo a su sistema natal 5 años antes. La sala quedó tan silenciosa que se podría haber oído caer una pluma pibia. Canciller Zoltán, dijo con amabilidad, como si llegara a una cita programada. El gobierno de la Tierra Unida les envía saludos. ¿Cómo llegaron aquí?, balbuceó Zoltán, su piel morada adquiriendo un tono lavanda enfermizo. Wells sonrió. Construimos una llave. Imposible, susurró. Nuestra tecnología de cuarentena es infalible. Aparentemente no, respondió ella, tomando asiento no autorizado en la mesa principal. Ahora, creo que debemos renegociar los términos de nuestra relación con la comunidad galáctica. La embajadora Plixer recuperó su voz. ¿Dónde está nuestra gente? ¿Las tripulaciones desaparecidas de la estación? A salvo, dijo Wells. Muy a salvo. Han estado disfrutando de la hospitalidad de la Tierra. Algunos incluso han solicitado asilo. Esto es un acto de guerra. Bramó Zoltán, encontrando por fin el coraje. Wells arqueó una ceja. ¿En serio? No hemos hecho daño a nadie. Simplemente hemos demostrado que su cuarentena es ineficaz.
Su gente fue retirada de las estaciones por su propia seguridad durante nuestras pruebas. Han sido tratados como invitados de honor. ¿Pruebas de qué?, pregunté, sin poder contener la curiosidad. Me miró con esa mirada penetrante. Hola de nuevo, historiador Belcheran. Pruebas de nuestro nuevo sistema de transporte. Resulta que hay formas de viajar entre estrellas que su ciencia aún no ha descubierto. Las implicaciones impactaron al Consejo como un meteorito. Los humanos no solo habían encontrado una forma de evadir la cuarentena. Habían superado por completo la tecnología de transporte galáctico. ¿Qué quieres?, preguntó Zoltán, desanimado. Lo mismo que queríamos hace 5 años, dijo Wells con calma. Necesitamos unirnos a la comunidad galáctica como iguales. Compartir conocimientos. Aprender y crecer juntos. ¿Y si nos negamos?, preguntó un delegado desde el fondo de la sala. Wells se encogió de hombros. Entonces continuaremos con nuestro desarrollo independiente. Regresaremos a su gente, por supuesto. Pero no nos contendrán. La cuarentena está rota y no tiene solución porque se basó en una comprensión incompleta de la física. Se puso de pie. Tienes una rotación estándar que decidir. Regresaré mañana por tu respuesta. Y así, salió de nuevo, dejando atrás a Caos. La seguí, por supuesto. Los historiadores son curiosos por naturaleza. Embajador Wells, llamé desde el pasillo. Un momento, por favor. Se detuvo y se giró. ¿Solo Olivia ahora, Jorax? Ya no soy embajador. ¿Qué eres entonces?, pregunté. Su sonrisa me recordó a un depredador que vi en la Tierra. Lo llamaban tigre. Soy mensajera, dijo, entregando un mensaje. ¿Y qué mensaje es ese?, pregunté, mientras mi grabadora grababa cada palabra. Esa diplomacia fracasó, respondió ella. Y ahora todas las especies temen lo que venga de la Tierra. Al día siguiente, como prometió, Olivia Wells regresó a la sala del consejo. La sala estaba abarrotada. La noticia de su imposible llegada se había extendido como la pólvora entre el cuerpo diplomático. Todos querían ver qué sucedería a continuación en este enfrentamiento sin precedentes. Conseguí mi sitio habitual en la esquina, con la grabadora lista. La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con una espada traxiana ceremonial. Orden. Orden en el consejo. Zoltán gritó, golpeando su mazo con tanta fuerza que pensé que se rompería. Su tez morada había adquirido un tono de angustia aún más profundo. La sesión de emergencia del Consejo de los 17 Mundos ya está en sesión. Olivia Wells estaba sentada sola en la mesa de la delegación humana, con un aspecto sorprendentemente relajado para enfrentarse al poder colectivo de 17 civilizaciones espaciales. Vestía el mismo atuendo del día anterior, un sencillo traje gris con ribetes azules. Sin armas ni equipo de protección. Solo un pequeño humano con una sonrisa inquietante. Antes de empezar, dijo Zoltán, con la voz tensa y una dignidad forzada, exigimos pruebas de que nuestro personal desaparecido está a salvo. Wells asintió, presionando algo en su muñeca. Una pantalla holográfica apareció sobre la mesa del consejo, mostrando lo que parecía ser una especie de resort. Diversas especies alienígenas se relajaban junto a masas de agua. Comían comida exótica e incluso participaban en actividades recreativas humanas. Esta es una transmisión en vivo desde el lago Tahoe en la Tierra, explicó Wells. Como pueden ver, su gente está bastante cómoda. Ahí está el representante Brown jugando a algo llamado voleibol. Se le da bastante bien. Efectivamente, la transmisión se centró en un diplomático silúrico rematando un balón por encima de una red entre los vítores de sus compañeros humanos. Parecía feliz. Esto no prueba nada. Gritó un delegado desde atrás. Esto podría ser inventado. Wells suspiró. Canciller Zoltán, ¿le gustaría hablar directamente con uno de ellos? Zoltán asintió a regañadientes. El holograma cambió para mostrar el rostro del capitán Durack, comandante de la primera estación de monitoreo que había quedado en silencio. Sus placas faciales cetánicas lucían pulidas y sanas. Capitán Durack, dijo Zoltán con cuidado. ¿Lo están coaccionando? Parpadee 2 veces si está bajo presión. Durack se rió. Canciller,
estoy perfectamente bien. Los humanos han sido unos anfitriones excelentes. Simplemente aparecieron en nuestra estación un día y nos invitaron a visitar la Tierra. Nos pareció prudente aceptar. «¿Te secuestraron?», exclamó Zoltán. «Nos ofrecieron transporte, corrigieron a Durack y prometieron regresarnos cuando quisiéramos. Sin embargo, muchos hemos solicitado extender nuestra estancia. Los humanos tienen una cultura fascinante, comida excelente y alojamientos sorprendentemente cómodos para una fisiología no humana». Zoltán parecía a punto de reventar un vaso sanguíneo. Esto es. Diplomacia, Wells aportó amablemente. Pero no la clase de diplomacia a la que estás acostumbrado. El holograma desapareció y Wells cruzó las manos sobre la mesa. Ahora bien, ha tomado el Consejo una decisión sobre el estatus de la Tierra. La embajadora Plixer se levantó, con las antenas perfectamente inmóviles en la posición formal de proclamación solemne. El Consejo ha deliberado durante toda la noche. Si bien existen inquietudes sobre los métodos que la Tierra ha empleado para demostrar sus capacidades, reconocemos que un nuevo enfoque podría justificarse. Wells esperó pacientemente. Proponemos un estatus de miembro a prueba, continuó Plixer. Se permitirá a la Tierra acceso limitado a las rutas comerciales galácticas y a los intercambios culturales, bajo supervisión durante 50 años terrestres. Después de este tiempo, si no hay incidentes, se considerará la membresía completa. Esperaba una celebración, o al menos satisfacción, del representante humano. En cambio, Wells parecía casi decepcionado. Embajador Plixer, dijo en voz baja, ¿sabe lo que es una concesión simbólica en términos de negociación humana? Las antenas de Plixer se crisparon nerviosamente. No conozco este término. Es cuando uno acepta un cambio mínimo en su postura con la esperanza de que su socio negociador se sienta tan aliviado de obtener algo que lo acepte y se marche. Wells se puso de pie. No nos interesan las concesiones simbólicas. Zoltán farfulló, esto es muy generoso, dadas tus provocaciones. No puedes esperarlo seriamente. De hecho, interrumpió Wells, esperamos la membresía completa. Inmediatamente. Con todos los derechos y responsabilidades que ello implica. La cámara estalló en indignación. Los delegados se gritaron entre sí, alguien arrojó lo que creo que era un velo ceremonial. Silencio. Rugió Zoltán, sorprendiendo a todos con el volumen que su sistema respiratorio podía producir. Una vez que el caos se calmó, miró a Wells con enojo. ¿O qué? ¿Declararás la guerra a 17 civilizaciones avanzadas? Incluso con tu misteriosa tecnología de transporte, eres un mundo contra muchos. Wells sonrió, con esa sonrisa depredadora de nuevo. No, canciller. No declararemos la guerra. Simplemente seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Me sorprendí preguntando, olvidando mi papel de observador silencioso. Wells se volvió hacia mí. Sí, el historiador Belcherin. Adelante. Verá, en los 5 años transcurridos desde que su consejo tan amablemente nos animó a centrarnos en nuestro propio desarrollo, hemos hecho algunos descubrimientos interesantes. Volvió a tocar su dispositivo de muñeca y apareció un nuevo holograma. Este mostraba un mapa estelar de la galaxia, con miles de pequeñas luces dispersas por todas partes. Cada una de estas luces representa un mundo habitable, explicó Wells. La mayoría están completamente deshabitados. Impecable. Rico en recursos. A la espera de que alguien lo explore. La sala del consejo quedó en un silencio sepulcral. Su cuarentena se basó en un malentendido fundamental, continuó Wells, y su voz se oyó con naturalidad en el silencio. Creyeron que nos estaban encerrando. Pero desde nuestra perspectiva, simplemente se estaban excluyendo. ¿De qué?, preguntó la embajadora Plixer con voz apenas audible. Del resto de la galaxia, respondió Wells. El Consejo de los 17 Mundos controla ¿qué?, aproximadamente el 11% del brazo de Orión. Impresionante, sin duda. Pero hay mucho más allá afuera, señaló el holograma. Ya hemos establecido puestos de avanzada en 37 mundos fuera de sus territorios reclamados. Asentamientos pacíficos. Estaciones de investigación. Operaciones mineras.
Todos cuidadosamente seleccionados para evitar cualquier conflicto con las civilizaciones existentes. Zoltán parecía a punto de desmayarse. Eso es imposible. Solo los requerimientos energéticos para ese tipo de expansión en 5 años serían considerables, coincidió Wells. Si usáramos unidades convencionales. Pero como mencioné ayer, encontramos otra manera. El motor plegado, susurré. Un término que había escuchado de la delegación humana el día anterior. Wells asintió con aprobación en mi dirección. Sí, lo llamamos el motor plegable. No se mueve por el espacio, sino que lo reorganiza. Temporalmente. Sin estela energética. Sin señal de radiación. Sin aviso. Así que esto es una amenaza, dijo Zoltán, desplomándose en su silla. Únanse a nosotros o los rodearemos. Wells parecía genuinamente ofendido. Para nada, canciller. Simplemente le estamos informando de la realidad. La Tierra se expande. Preferiríamos hacerlo como parte de una comunidad más grande, con reglas acordadas y respeto mutuo. Pero nos expandiremos de todas formas. Hizo una pausa. La decisión que tienes ante ti no es si contener a la humanidad. Esa opción ya no existe. La decisión es si quieren ser nuestros socios o nuestros vecinos. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó un delegado de la Confederación Próxima. Los socios comparten, dijo Wells simplemente, tecnología, recursos, conocimiento y cultura. Los vecinos se saludan con torpeza al verse. Las implicaciones flotaban en el aire. El Full Drive por sí solo revolucionaría los viajes galácticos. ¿Y quién sabía que otras tecnologías habían desarrollado los humanos en su aislamiento? Zoltán conversó apresuradamente con los demás miembros del consejo, susurrando conversaciones de un lado a otro de la cámara. Tras varios minutos de tensión, se enderezó y se dirigió a Wells. El consejo solicita un receso de 3 rotaciones para considerar la perspectiva de la Tierra. Nos reuniremos de nuevo con una decisión final en ese momento. Wells asintió. Me parece razonable. Mientras tanto, he sido autorizado a extender una invitación. El Consejo está invitado a enviar una delegación a la Tierra para observar nuestros avances de primera mano. Esto podría ayudar a fundamentar su decisión. Zoltán parecía sospechoso. ¿Y cómo viajaría esta delegación a la Tierra? ¿En una de sus naves? Claro, dijo Wells. Servicio puerta a puerta en unos 17 minutos. Sin importar en qué parte de la galaxia te recojamos. El silencio que siguió fue profundo. 17 minutos. Cruzar distancias que incluso a las naves más rápidas del Consejo les tomaba semanas. Me ofrezco, me oí decir, levantándome de mi rincón. Todas las miradas se posaron en mí. Como historiador oficial, sería valioso documentar de primera mano los avances de la Tierra. Wells sonrió. Excelente. ¿Alguien más? Lentamente, con vacilación, manos y diversos apéndices se alzaron por la cámara. La perspectiva de ver esta revolucionaria tecnología en acción era demasiado tentadora, incluso para los diplomáticos más cautelosos. Espléndido, dijo Wells. Nuestra nave estará lista en el muelle principal en 1 hora. Viajen ligeros. La gravedad y la atmósfera terrestres, ya saben. Y con eso, abandonó la cámara del Consejo por segunda vez en 2 días, sembrando el caos a su paso. 2 horas después, me encontraba a bordo de lo que los humanos llamaban una nave plegable, junto con 11 representantes del Consejo, incluyendo, sorprendentemente, al mismísimo canciller Zoltán. La nave no se parecía en nada a nuestras naves. No se veían sistemas de propulsión. Sin núcleos de energía masivos. Solo líneas suaves y asientos cómodos. Era más pequeño de lo que esperaba, con espacio para unos 30 pasajeros. Bienvenidos a bordo, dijo un alegre piloto humano llamado Jack Reeves. Por favor, abróchense bien para el plegado. A veces, quienes lo hacen por primera vez se sienten desorientados. ¿Qué sensación?, preguntó Zoltán nervioso. Jack sonrió. Como si tu interior diera una voltereta mientras tu exterior permaneciera completamente inmóvil. No te preocupes. Nadie ha vomitado en semanas. Eso no pareció tranquilizar a nadie.
Doblado en 3, 2, 1. No hubo sonido. Ninguna vibración. Una sensación momentánea de que el universo se había desviado. Se había desviado de sí mismo y luego había vuelto a su lugar. Damas, caballeros y otras personalidades distinguidas anunciaron a Jack. Bienvenidos a la Tierra. Hora local, 3:42 PST. El tiempo está soleado con posibilidad de una revolución diplomática. Miré por la ventana, esperando ver estrellas. En cambio, vi un cielo azul y nubes blancas y esponjosas. Ya estábamos en la atmósfera terrestre, descendiendo hacia una ciudad en expansión junto a una enorme masa de agua. ¿Eso era? Zoltán parecía haberse quedado sin palabras. 17 minutos, como lo prometieron, dijo Jack, mientras revisaba algo en su consola. En realidad, 16 minutos y 43 segundos. Un nuevo récord. Mientras descendíamos, pude ver a la gente haciendo su vida diaria. La ciudad era vibrante, limpia y sorprendentemente verde, con plantas integradas en toda su arquitectura. Naves de diversos diseños subían y bajaban de las plataformas de aterrizaje, pero ninguna parecía una nave espacial convencional. Aterrizamos en una gran plataforma que se extendía desde lo que parecía ser un edificio gubernamental. Nos esperaba un comité de bienvenida, con rostros conocidos, el embajador Torres, el Dr. Patel, el coronel Jackson, Thomas Nakamura y el canciller Zoltán, estimados delegados. Torres nos recibió al desembarcar. Bienvenidos a San Francisco, Tierra. Nos honra su visita. Zoltán aún parecía aturdido por la experiencia de plegado. Su tecnología supera todo lo que hemos visto. El Dr. Patel asintió. La cuarentena tuvo un efecto inesperado, canciller. Nos obligó a reflexionar sobre nosotros mismos, a examinar principios físicos fundamentales que habíamos pasado por alto en nuestra prisa por alcanzarlas, estrellas por medios convencionales. ¿Y descubrieron todo esto en tan solo 5 años?, preguntó el embajador Plixer con incredulidad. Ya teníamos las bases teóricas, explicó el Dr. Patel. Pero sí, las aplicaciones prácticas llegaron rápidamente una vez que concentramos nuestros esfuerzos. La necesidad es un poderoso motivador. El coronel Jackson, que había estado evaluando en silencio a la delegación, habló. Pensaste que el aislamiento nos disminuiría. En cambio, nos centró. Thomas Nakamura señaló la ciudad. Nos gustaría mostrarles en qué más hemos estado trabajando, si les interesa. La delegación pasó las siguientes 8 horas en un estado de creciente asombro. Recorrimos centros de investigación donde los humanos desarrollaban tecnologías que hacían que el motor completo pareciera casi mundano en comparación con otros sistemas que se alimentaban directamente de lo que llamaban fluctuaciones cuánticas, técnicas médicas capaces de regenerar órganos enteros en días, sistemas de inteligencia artificial que funcionaban en perfecta armonía con operadores humanos. Pero lo más sorprendente fue lo normal que parecía todo. Los humanos vivían sus vidas, trabajaban en sus empleos, jugaban con sus hijos. No parecían una especie preparándose para la dominación galáctica. Parecían personas construyendo un futuro. Para cuando nos reunimos para cenar en un restaurante en la azotea con vistas a la bahía, el estado de ánimo del canciller Zoltán había pasado de la sospecha a algo cercano al asombro. Debo admitirlo, dijo, probando con evidente deleite algo llamado pan de masa madre. Esto no es lo que esperaba. El embajador Torres arqueó una ceja. ¿Qué esperaba, canciller? ¿Máquinas de guerra? ¿Fábricas de armas? Zoltán tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. La evaluación del consejo fue quizás precipitada y profundamente errónea, añadió el Dr. Patel, aunque con cierta amabilidad. Nos juzgó por nuestro pasado, no por nuestro potencial. A medida que avanzaba la comida, la conversación se volvió más relajada. Los intercambios culturales comenzaron a surgir espontáneamente, con los delegados compartiendo historias y costumbres con sus anfitriones. Me encontré junto a Olivia Wells, quien observaba la reunión con evidente satisfacción. Esto es lo que siempre hemos deseado, me dijo en voz baja, simplemente una oportunidad de sentarnos a la mesa como iguales. ¿De verdad necesitabas aterrorizar a todo el consejo para lograrlo?, pregunté. Uno, se rió. El miedo nunca fue el objetivo, Horax. El respeto sí lo fue.
A veces, el camino al respeto requiere una demostración de capacidad. ¿Y las tripulaciones desaparecidas de las estaciones? ¿Los puestos de avanzada en 37 mundos? Wells le guiñó un ojo. Las tripulaciones fueron invitadas de verdad a visitarlas, la mayoría aceptó por curiosidad. En cuanto a los puestos de avanzada, se encogió de hombros, puede que hayamos exagerado un poco la cifra. Tenemos planes para 37. Ya hemos creado 3. No pude evitar reírme. Engañaste a todo el consejo. No del todo, dijo, con expresión seria. La campaña del pliegue es muy real. También lo es nuestra determinación de explorar las estrellas, con o sin la bendición del consejo. Pero preferiríamos hacerlo juntos. La cena concluyó con un sorprendente anuncio del canciller Zoltán, quien quizá había disfrutado demasiado de la bebida humana llamada vino. En nombre del consejo, proclamó, de pie, algo inseguro, extiendo una invitación a la Tierra para unirse a la comunidad galáctica como miembro de pleno derecho, con efecto inmediato. Los representantes humanos intercambiaron miradas de asombro. Esta no era la votación oficial del Consejo que esperaban para dentro de 3 días, sino más bien una declaración improvisada. El embajador Torres, siempre diplomático, se puso de pie e hizo una reverencia. Los habitantes de la Tierra se sienten honrados, canciller. Esperamos con interés los actos oficiales. Más tarde, mientras la delegación se preparaba para regresar a Vitruvia Prime, aparté a Olivia Wells para hacerle una última pregunta. ¿Era este tu plan desde el principio? ¿Impresionar al consejo con tu tecnología y luego cautivarlos con tu hospitalidad? Sonrió enigmáticamente. Digamos que nos preparamos para múltiples escenarios. ¿Y si se hubieran negado? ¿Si hubieran visto tu tecnología como una amenaza en lugar de una oportunidad? Su expresión se tornó pensativa. La humanidad ha aprendido duras lecciones sobre el conflicto, Jorax. No vinimos hasta aquí solo para repetir viejos errores a escala galáctica. ¿Y ahora qué?, pregunté. Esa diplomacia no había fracasado del todo. Wells contempló la ciudad, donde las luces empezaban a centellear en el crepúsculo. Asociación, dijo simplemente. Intercambio. Crecimiento. Los humanos tenemos un dicho, la marea alta levanta todos los barcos. Creemos que la galaxia será mejor si todos trabajamos juntos, no separados. Al abordar la nave plegable para el viaje de regreso, no pude evitar reflexionar sobre el extraño camino que nos había traído hasta aquí. El Consejo había intentado contener a la humanidad por miedo, solo para descubrir que lo que más temían, el ingenio humano, era precisamente lo que los convertía en aliados tan valiosos. La sensación de plegamiento regresó, ese curioso deslizamiento lateral a través de la realidad, y de repente estábamos de vuelta en Vitruvia Prime. 17 minutos para recorrer una distancia que debería habernos llevado semanas. 3 días después, el Consejo lo hizo oficial. La Tierra fue recibida como el 18º mundo miembro. La delegación humana recibió una ovación de pie al ocupar sus asientos en la Gran Asamblea. ¿Y yo? Terminé mi crónica oficial de la calamidad terrestre, aunque tuve que cambiarle el título. La versión revisada se llama La Revolución Diplomática de 2157, como la humanidad se unió a las estrellas. Se ha convertido en lectura obligatoria en la Academia Galáctica. Especialmente el capítulo sobre por qué nunca se debe subestimar a una especie que ha pasado toda su historia, superando obstáculos. Entre nosotros, sin embargo, sigo pensando que la vez que un grupo de políticos estirados la cagó por completo suena mejor.